retomando los estudios y las reflexiones de este importante pensador tan necesario para ayudarnos a comprender la política, las coyunturas y las posibles proyecciones que tengan los movimientos y los diferentes actores sociales y políticos. Estoy muy contento de poder compartir esta mesa con profesores, con amigos y compañeros como son el profesor Santiago Ortiz y el profesor Franklin Ramírez. Quiero felicitar a Flaxo y quiero felicitar a la Universidad Central, al profesor Rafael Polo, en especial al profesor Santiago Ortiz, por la gentil invitación a formar parte de este valioso encuentro realizado entre estas dos importantes instituciones para rendir homenaje a uno de los más grandes pensadores críticos del siglo XX, como fue Antonio Gramsci. Retomar la trayectoria y revisión de los aportes de este singular pensador es relacionarse con un intelectual que supo mantener atadas las concepciones teóricas con la práctica política. Recordando a Sartre, podríamos decir que estamos ante la figura de un intelectual comprometido o un intelectual orgánico vinculado tanto al movimiento obrero como al Partido Comunista de su país. Entre los principales objetos de su reflexión, Gramsci va a trabajar la problemática del poder. Si bien comprende al marxismo como una teoría política para la revolución, sabe que ésta depende completamente de la disputa por el poder, razón por la cual trabajó temas como el análisis de situación y las relaciones de fuerza que pueden encontrarse en el cuaderno número 3 elaborado entre 1932 o 1934. El poder para Gramsci no va a ser percibido como una cosa o como una entelequia, sino por el contrario, como un conjunto de relaciones de fuerza que se generan en las distintas clases sociales. Gramsci comprendió que el poder de las clases dominantes no solo se ejerce mediante instrumentos coercitivos o de las relaciones económicas derivadas de distintos procesos productivos, hoy podríamos hablar del panóptico digital, sino también a través del control del sistema educativo, de los medios de comunicación o de la industria cultural. Por eso, para Gramsci, hay que insistir en la importancia de mantener la perspectiva radical sobre la batalla cultural. Sus trabajos en esa línea los llevaron a postular su teoría de hegemonía cultural, en la cual describe cómo los sectores económicamente dominantes se van a servir de las instituciones culturales para mantener y reproducir su poder. Gramsci nos abre así una nueva ventana para la reflexión y proyección crítica, ampliando la mirada por sobre la tendencia netamente economicista predominante a lo largo del siglo XX, según la cual el principal aporte del marxismo sería el de identificar el rol determinante del factor económico en la lucha de clases. De igual forma, este pensador de Cerdeña nos va a invitar a salir de la inmediatez de la disputa corporativa, o en otras palabras, de las meras reivindicaciones particulares. Sin la superación del momento corporativo, no hay posibilidad de alcanzar la hegemonía, es decir, de propiciar la dirección de un grupo fundamental sobre otros grupos secundarios. Por lo tanto, no hay la posibilidad de llevar adelante un proyecto de revolución exitoso. El paso de la mirada puramente económica o corporativa al momento político es lo que Gramsci denominó como catarsis, esto es, la transformación de las reivindicaciones particulares en una visión más abarcadora de la sociedad en su conjunto. Es este paso el que permite construir y establecer alianzas, compromisos, hacer concesiones en funciones de intereses no solo económicos, sino también políticos y culturales. Es justamente en el interior de esta problemática donde se posiciona el tema de lo nacional popular
y en donde se concibe a la construcción de hegemonía como la capacidad que posee un sector de la sociedad para construir una voluntad colectiva sostenida sobre la base de lo que él denomina una gran reforma intelectual y moral. Recordando a compañeras pensadoras de nuestras latitudes, como Luciana Cadaya o Valeria Coronel, podríamos decir que el Proyecto Nacional Popular representa en sí mismo la conjugación entre hegemonía y democracia. Surge como una forma de organización capaz de construir una voluntad colectiva alternativa al bloque dominante. Desde lo nacional popular se concibe a la forma estatal como un espacio de disputa que a través de la irrupción plebeya puede dar paso al poder democrático y con ello acceso a la reconfiguración del Estado y de las instituciones. Para el Proyecto Nacional Popular de línea hegemónica, el Estado no puede ser asumido como un tipo de poder monolítico, cerrado sobre sí mismo, destinado únicamente a la opresión. Por el contrario, la apuesta del Proyecto Político Nacional Popular percibe al Estado como una producción social porosa, como el lugar donde los distintos actores políticos pujan por darle otra forma, otra orientación en los tipos de acumulación o de distribución. Para una cierta línea del pensamiento liberal, la figura de un pueblo activo se postula muchas veces como una amenaza para la democracia, para el consenso o para la institucionalidad. Lo nacional popular, por su parte, permite pensar a las diversas expresiones populares como una de las pocas experiencias políticas que mantiene viva la figura del pueblo activo y del pueblo empoderado. Parte de la grave crisis de representación de los partidos en las que están inmersas las sociedades contemporáneas radica justamente en que se encuentran distantes del acontecer social de los pueblos. Mientras las distintas demandas sociales no adquieran relevancia política, la crisis institucional y de representación difícilmente será superada. De hecho, uno de los grandes retos de la democracia y de la representación en nuestros días lo encontramos en la ausencia o en la escasa convergencia de las luchas de los movimientos ecológicos con la de los movimientos feministas, con la de los movimientos negros, de indígenas, de los animalistas, entre otros. No vemos una capacidad en los partidos políticos de articular demandas con movimientos sociales, de redistribución, de reconocimiento o de sostenibilidad, las cuales desde una perspectiva nacional popular deberían caminar juntas. Hegemonía, desde la perspectiva gramsciana, va a ser entonces la construcción de un poder cultural que va a dirigir a la sociedad en una dirección que no solo sirve a unos intereses particulares, sino que pueda ser asumido por el resto del grupo como parte de sus reivindicaciones y demandas. Lo que podríamos decir, recordando a Laclau, la cadena de equivalencias. Cabe a su vez tener presente que la hegemonía nunca se va a dar por sí sola o de forma pasiva. Está sujeta y condicionada por luchas, por confrontaciones, por tensiones. Por ello, quien la ejerce debe todo el tiempo renovarla, recrearla, modificarla, defenderla, incorporando muchas veces reclamos de los adversarios con el fin de neutralizar sus acciones o amenazas. Para ahondar un poco más en todos estos conceptos y reflexiones, quiero dar paso a continuación a los colegas panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy. Bienvenidos a todas y todos, muchas gracias. A continuación, Santiago Ortiz. Santiago Ortiz es uno de los organizadores de este evento, es profesor investigador emérito en Flaxo, Ecuador.
tiene una trayectoria larga en estudios sobre movimientos sociales, sobre coyuntura política y algunas publicaciones que les voy a compartir en un minuto. Le paso la palabra a Santiago. ¿Cuál es? Ahí está. Pero Ahí está, ahí está. Listo. Ok, muchas gracias. Gracias, Julio. Quiero agradecerte por tu presencia y por la moderación de este evento. Y contigo estuvimos hace 4 años, me parece, en un debate que organizaste en CIESPAL, 5 años de hacer, con Soledad Guapestein, con Susana Guapestein y con Jorge Arcanda sobre Gramsci. Y yo me recordaba ayer que en ese momento Susana decía que todos los caminos llevan a Gramsci. Y debatíamos ahí con Susana porque les decía que aquí en Ecuador no llega, estos caminos no habían pasado por Ecuador, así que bueno, me acuerdo eso precisamente. Bien, el día de hoy voy a trabajar sobre el tema de lo nacional popular y básicamente lo que se plantea para esta exposición es el marco teórico, marco analítico de lo que significa lo nacional popular. Es un proyecto de investigación que estoy realizando y que va a contar con el concepto de lo nacional popular, que básicamente tiene que ver con, en primer lugar, una sociedad compleja, en segundo lugar, con la constitución del pueblo, en tercer lugar, con lo que significa el nacionalismo, en cuarto lugar, lo que significa una dirección jacobina y la reforma intelectual y moral que eso plantea, en quinto lugar, el tema del Estado, como elementos básicos de lo que significa el concepto de lo nacional popular en Gramsci, pero voy a incorporar varios de las discusiones que en América Latina se han planteado. Básicamente estoy debatiendo con el populismo, estoy debatiendo con el concepto de revolución pasiva, también con lo que significa ciertas concepciones sobre el Estado y básicamente el tema de lo plurinacional. Como les decía, mi estudio ha comenzado y cuenta con un marco teórico para el estudio de la relación entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena 2007-2017. Esta es la continuación de otro trabajo que terminé sobre la relación entre el Estado y los maestros. Ahora voy a trabajar sobre el Estado y los indígenas. Básicamente la hipótesis que me estoy planteando es que hay una grieta con raíces históricas entre el nacionalismo y la plurinacionalidad, que impide que se conforme un movimiento nacional popular en el Ecuador. Esta es la hipótesis de trabajo que estoy planteando. Para esto asumo el aporte de Gramsci de que lo nacional popular es el modo de resolver políticamente la configuración y representación de un sujeto popular con actores que no se configuran como como clases nacionales, dado la existencia de sociedades débiles, abigarradas y fragmentadas. Esta es un poco la idea de lo nacional popular que estoy asumiendo. ¿Me permite? Aquí estamos. En primer lugar, quisiera señalar 3 ideas básicamente lo que significa esta sociedad regionalizada. Se han desarrollado varios textos, el de Lisa Norma y Huasca, el trabajo que ha realizado Pablo Espina, que afirman esta precisa relación de una sociedad regionalizada en el Ecuador
en el siglo XX y de alguna manera para acá también es importante. Pero a mí me parece que hay que relacionar esto con el concepto de la cuestión meridional, ¿no? Que es el concepto de Gramsci de una Italia cruzada por características regionales entre el norte y el sur, entre una élite terrateniente en el sur y una burguesía en el norte, entre el campesinado del sur y la clase obrera del norte. Esta es una idea que refuerza precisamente el análisis y que de alguna manera está presente en los trabajos de Mayhuasca. Para Portantiero, ¿no es cierto?, en América Latina, que traduce el pensamiento de Gramsci a una sociedad caracterizada por una estructura social compleja y fragmentada, con una sociedad civil en donde las clases sociales, y esto es lo importante, no logran desarrollarse también como clases nacionales, ¿no es cierto?, y que tampoco logran desarrollarse en una trayectoria de lo económico a lo social y a lo político. Esto es un elemento importante, ¿sí?, que tiene que ver básicamente con el hecho de que hay una sociedad regionalizada y fragmentada en el Ecuador. Zabaleta lo llama esto sociedad abigarrada y lo llama para Bolivia, es decir, en donde existe distintos formas de producción, varios regímenes de acumulación, y esto plantea también la existencia de clases fragmentadas. Un segundo elemento que es importante considerar en el concepto de Gramsci tiene que ver con el concepto de pueblo. El perfil de clase se funde en estructuras totalizantes de pueblo. Como les decía, no se constituyen en formas corporativas desde el sindicato para pasar luego al partido, sino que se modelan en grandes movimientos populares. No hay clases, eso es un poco una idea que plantea Portantierro, pero también Thompson, no hay clases preestablecidas. Es la propia categoría del pueblo la que debe ser construida. Además, la configuración del pueblo implica antagonismo, implica una relación entre nosotros y los adversarios. Se produce además, según Laclau, en una lógica de equivalencia y antagonismo. Y además, y esto es un elemento importante para el Ecuador, se debe asumir los distintos elementos de la cultura popular relacionadas con una heterogénea composición cultural, ¿no es cierto?, que está presente en la sociedad ecuatoriana. El tema del pueblo implica además tomar en cuenta lo siguiente: el pueblo está en una sociedad donde existe exclusión, donde la desigualdad es un elemento que marca la constitución del pueblo y en donde hay sectores excluidos y sectores incluidos. Las relaciones, además, dentro de esta configuración de pueblo, tienen que resolverse de alguna manera con procesos de hegemonía dentro del bloque social que se va constituyendo. Para Zabaleta, por ejemplo, en Bolivia, ¿no es cierto?, las relaciones de clase implicaban un liderazgo de la clase media. Para García Linera, la constitución del MAS, ¿no es cierto?, en el periodo del 2000 para acá implica una hegemonía campesina indígena dentro de ese bloque. Por lo tanto, la constitución del bloque no está predicha, sino que tiene que constituirse en ese camino. Y además otro elemento importante: la constitución del pueblo implica soberanía popular, o sea, implica poder popular, porque es la única manera, como veremos, de resolver los problemas que tiene la democracia y que tiene el Estado. Un cuarto elemento que es importante dentro del concepto de Gramsci y que es un elemento que lo tomo también, es que hay que constituir un liderazgo jacobino, un liderazgo, ¿no es cierto?, que exprese y que lidere la constitución de la voluntad nacional y popular, ¿no es cierto? Como dice Gramsci en sus estudios sobre literatura, ¿no es cierto?, hay una sustancial incapacidad en el intelectual, en los intelectuales italianos para articularse con los sectores populares.
Este divorcio entre los intelectuales y los sectores populares me parece que es un elemento sumamente importante para ver si realmente es posible, primero, la constitución de una cultura nacional y popular y por otro, un liderazgo político. Precisamente el papel del grupo de dirección del liderazgo jacobino implica la capacidad de articular toda esa fuerza disgregada de las clases populares e impulsar una reforma intelectual y moral. Y esto implica que el papel de los intelectuales, como hemos mencionado ayer, ¿no es cierto?, en varias de los aportes que se dieron, el papel de los intelectuales es clave para, primero, recoger, ¿no es cierto?, primero recoger esos elementos que están planteados desde el punto de vista de la cultura popular y por otro lado darles un sentido crítico. El otro elemento clave que a mí me parece que hay que cortar en este concepto tiene que ver con el asunto del nacionalismo. Creo que yo tenía que haber hecho esto. Entonces, desde el punto de vista de Aybar, ¿no es cierto?, hay que entender lo nacional popular como un síntoma, una problematización y una puesta en acto de la llamada cuestión nacional. Esto es un elemento que creo que ha estado faltando en lo que significa el análisis de la Revolución Ciudadana. Hay un contenido nacionalista. El nacionalismo es una forma, y esto es lo interesante, una forma de memoria y nostalgia de una comunidad quebrantada por la desigualdad y la exclusión. Como dice Aybar, el problema está en la constitución de la comunidad política, ¿no es cierto? Y el nacionalismo es un elemento, es un movimiento, es un discurso, pero al mismo tiempo es una organización política que pone, digamos, que expresa y concreta lo que significa esa comunidad política. Las personas tienen que reconocerse como parte de esa comunidad política. Y aquí en el caso del Ecuador es fundamental esto. Primero, porque somos un país dependiente. Segundo, porque hay esa exclusión. Y tercero, porque hay una falta de integración nacional. Julio Aybar señala que este desgarro que se produce precisamente por esa situación de desigualdad, que yo le estoy vinculando mucho con lo que pasó en el año 2000, ¿no es cierto?, es un trauma. Y esto es precisamente un trauma, 1 millón de gentes fuera del país, un hito inicial de un proceso de resubjetivación política. O sea, el proceso de politización comienza precisamente por tratar de resolver y de suturar ese trauma que se produce por 10 años de crisis del neoliberalismo, por la exclusión, por la migración y por todos los problemas que teníamos desde el punto de vista de la relación con los poderes transnacionales. El liderazgo político debe construir la sutura, un marco de interpretación que diagnostique el problema, ¿no es cierto?, que ubique los responsables y que politice ese proceso. Otro elemento fundamental de la concepción de lo nacional popular es el Estado. Un Estado constituido en el Ecuador en el marco de la conducción de las élites, la dependencia, como les decía, y este proceso de exclusión que plantea el neoliberalismo, pero que es histórico, que puede ser confrontado. ¿Cómo se confronta esto con movimientos nacional populares? Y la soberanía popular implica precisamente contar con la capacidad desinstituyente de ese Estado, digamos, de las élites de ese Estado dependiente. La constitución del sujeto pueblo debe contar con una base material, y eso implica además que el Estado es un dispositivo que permita la integración nacional, que permita la soberanía, que permita la ampliación de la ciudadanía, que permita la inclusión social, ¿no es cierto?, que implica además cambios desde el punto de vista de los procesos de representación. Es clave el papel del Estado. Como veremos, yo estoy debatiendo con, digamos, distintas interpretaciones que no toman en cuenta el papel del Estado. La centralidad del Estado es clave, dice, para la conformación de lo popular, Zabaleta. La democracia, además, según Chantal Mouffe, ¿no es cierto?,
La referencia a la soberanía popular constituye un elemento vital, la columna vertebral de la pelea por la democracia. Y esto ha sido eliminada por las concepciones democráticas liberales, ¿no es cierto?, de la definición de la democracia. Los gobiernos nacional populares no pueden resolver, lo que se mencionaba ayer también, las demandas populares a través de una buena administración, a través de plantear que solamente el bien común vaya a ser resuelto, ¿no es cierto? Es importante considerar que tiene que ser hecho en un proceso de conflicto. Bien, en este campo, después de plantear un poco el concepto de lo que significa lo nacional popular con los elementos de pueblo, con los elementos nacionalistas, con los elementos de soberanía, quisiera señalar algunas aristas del debate. Primero, tiene que ver con el populismo. Yo no utilizo el concepto de populismo. Y no utilizo el concepto de populismo básicamente porque me parece que ese concepto en los últimos 20, 30 años ha sido prácticamente colonizado por el liberalismo. Es decir, aparece el populismo como un proceso, digamos así, de liderazgo carismático, como un proceso de acarramiento de masas, con un proceso que de alguna manera prescinde de tomar en cuenta los factores sociales e históricos del país. Entonces, yo estoy planteando un debate con el populismo, con este concepto que no logra captar las condiciones sociales e históricas, ¿no es cierto?, para la construcción del sujeto. Es un concepto de alguna manera atrapa todo. Todos son populistas. Son populistas Velasco Ibarra, es populista Correa, es populista Bucarán, es populista Vargas Pasos, es populista, bueno, todos son populistas. Y en ese sentido pierde capacidad explicativa. Es importante retomar, por lo tanto, como está cual lo plantea, ¿no es cierto?, la dimensión histórica que combina los elementos populares, estatales y nacionales que hemos planteado, ¿no es cierto? El populismo tiene límites, ¿no es cierto?, pero también tiene algunos debates que es importante incorporar. O sea, yo planteo incorporar varios de los debates alrededor del populismo con relación a lo nacional popular. El otro elemento que estoy debatiendo es el concepto de Estado. Estoy planteando una crítica, una visión de Estado como un dispositivo desarticulador de los movimientos sociales que se han planteado mucho en los trabajos sobre la Revolución Ciudadana. Los movimientos no son antiestatales, puramente antiestatales. Para decir algo, yo estoy descubriendo cómo son las relaciones del movimiento indígena con el Estado, a través de una multiplicidad de mecanismos, entre ellos con las juntas parroquiales, por ejemplo. Y además, los movimientos sociales buscan, ¿no es cierto?, convertir sus luchas antineoliberales en materia estatal. Entonces, critico una visión, estoy planteando con Cortés y con Seyman, ¿no es cierto?, de que el tránsito desde la sociedad hacia el Estado sea una forma de degradación de los movimientos sociales. Pulanzas plantea que el Estado no se reduce a una correlación de fuerzas, presenta una opacidad y una resistencia propias. No hay un Estado transparente. Participar en el Estado implica, ¿no es cierto?, aceptar precisamente ese color que Zabaleta plantea que el Estado impregna a los movimientos sociales. Aceptar procesos de institucionalización, tener conscientes los procesos de institucionalización como para participar, por ejemplo, en las elecciones desde hace 30 años, o sea, hace 25 años, o participar en todo lo que significa las negociaciones del agua, o lo que significa, ¿no es cierto?, participar en las juntas parroquiales, etcétera. Implica aceptar que las reivindicaciones deben entrar en un proceso de institucionalización. Entonces, no se trata simplemente
No se trata de establecer una relación dicotómica entre los movimientos sociales y el Estado. Hay que entender mucho más la complejidad de este proceso de inserción, ¿no es cierto? El otro elemento que me parece que hay que discutirlo tiene que ver con la revolución pasiva. Modonesi sostiene que la revolución pasiva tiene un entramado conceptual y útil sugerente para interpretar los procesos históricos e interpretar los procesos populistas. Justamente con Svampa y otros autores han planteado, digamos, un concepto en el cual los procesos progresistas son identificados como revolución pasiva. Sin embargo, varios autores, entre ellos Pisorno, Aboy, Juan Carlos Torre, etcétera, están planteando, ¿no es cierto?, una vía diferente. Señalan que el modelo de la revolución pasiva no puede ser un concepto que pueda ser asimilado para las experiencias progresistas. Aboy plantea especialmente que hay un proceso, que los procesos tienen relaciones, digamos así, de tensión, o sea, en las cuales, ¿no es cierto?, se mueven en la tensión entre la iniciativa de las élites por arriba, ¿no es cierto?, y la iniciativa de los movimientos por abajo. Hay una tensión entre una lógica antagonista, rupturista, y una lógica, digamos así, institucionalista. Esto me parece que es importante, porque eso nos llama a pensar los procesos progresistas como procesos que hay que ser analizados en las condiciones específicas en las cuales se da. Por ejemplo, en el caso del populismo y de Perón, ¿no? No es que Perón fue un general que desde el Estado manipuló a la clase obrera. Fue un proceso de participación de la clase obrera, de movilización popular, ¿no es cierto?, en la cual las élites no quisieron participar, porque Perón quiso aliarse con las élites le dijeron que no, y él lo que hizo es desde el Estado, ¿no es cierto?, establecer una relación con los sectores populares. O sea, hay cada proceso que tiene que ser analizado en cada situación y en cada modalidad. Hay además una cuestión fundamental. Los procesos progresistas han tenido un rol activo, ¿no es cierto?, una función progresiva. Es decir, no hay una función simplemente de pasivización. Y esto depende también de cada proceso, depende de cómo llegan los sectores populares y la movilización popular. No es lo mismo el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Argentina, ¿no es cierto?, el caso del PT en el Brasil, ¿no es cierto? ¿Y cómo llegan? ¿No? Porque en un momento puede llegar en un momento de movilización y de ofensiva, ¿no es cierto?, o puede llegar, como en el caso del Ecuador, en los primeros 5 años de este siglo, en una fase de declive y de crisis. Entonces, una cosa es un movimiento en crisis y otra cosa es un movimiento a la ofensiva, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay que ver cómo, digamos, se van articulando con la cuestión esta. El tema de la plurinacionalidad es un tema que está abierto. Yo pienso que Gramsci no lo conceptúa, ¿no es cierto? Él da una serie de aportes, como hemos visto ayer, por ejemplo, sobre la diversidad lingüística, sobre el tema de las tradiciones, la heterogeneidad de lo popular, el regionalismo, ¿no es cierto? Pero, digamos, ahí hay una tensión de fondo, ¿no es cierto?, entre lo que significa precisamente el nacionalismo como una entidad que va unificando, articulando y de alguna manera homogeneizando, y el tema de lo plurinacional. Ahí hay una tensión real que hay que tomarla en cuenta. Es decir, el tema de la constitución del Estado plurinacional, el tema de las autonomías territoriales, el tema de la diversidad cultural tiene que ser asumida como parte de este proceso de investigación. Finalmente quisiera señalar, ¿no es cierto?, con respecto al tema de mi investigación y como conclusión de lo que significa este marco inicial, varias preguntas que me estoy planteando en la investigación, ¿no es cierto? La crisis de la comunidad política en el año 2000 evidencia la exclusión de la mayor parte de la población en el Ecuador con el neoliberalismo. ¿Hasta dónde
¿no es cierto? También expresa todas las tensiones que habían con el imperialismo. ¿Hasta dónde el nacionalismo de la Revolución Ciudadana sutura ese trauma? Esa es la pregunta que hay que hacer. De alguna manera yo estoy considerando y sospechando que lo que la Revolución Ciudadana hace es una especie de sutura frente a un trauma que se produjo en el año 2000 y en la crisis política. Esto tiene que ver con qué capacidad tiene la Revolución Ciudadana de ser una revolución nacionalista. En segundo lugar, ¿cuál es el carácter de la plurinacionalidad cuando tenemos un movimiento indígena que tiene vínculos con el Estado? ¿Qué significa plurinacionalidad en realidad? Ahí yo creo que hay varios interrogantes que plantearse. Además, ¿cuál es el carácter de la propuesta nacionalista de parte de la Revolución Ciudadana? ¿No es cierto? Porque lo que yo estoy encontrando es que las políticas de descorporatización de la Revolución Ciudadana del Estado, ¿no es cierto?, lo que hacen es justamente quebrar las relaciones con el movimiento indígena, con los derechos colectivos, con los procesos de autonomía. Además, hay una cosa que es evidente. La Revolución Ciudadana no es una revolución hegemónica. Es una revolución que lucha por la hegemonía, pero que tiene debilidades para constituir una propuesta hegemónica. Mi pregunta es, ¿hasta dónde esa grieta con el movimiento indígena, ¿no es cierto?, está influyendo precisamente, ¿no es cierto?, en la falta de constitución de un proyecto cultural nacional, ¿no es cierto?, y hasta dónde esa ruptura con el movimiento indígena lo que hace es debilitar la posibilidad de un proceso de soberanía popular que permita precisamente esa reforma del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tus reflexiones y comentarios. A continuación, damos la palabra al Franklin Ramírez, quien es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador, y cuyas líneas de investigación comprenden, por un lado, los procesos de movilización colectiva, politización y participación democrática en los países andinos, y por otro lado, el retorno estatal, el conflicto post-neoliberalismo y el conflicto post-neoliberal en América del Sur, entre otras. Bienvenido, Franklin. Gracias. Gracias, buenos días con todas, todos. En primer lugar, quería como agradecer la organización del evento, en particular a Santiago Ortiz. Quería saludar la confluencia entre la Universidad Central, el programa de Sociología, de Ciencias Políticas y la iniciativa de Flaxo respecto a este coloquio. Me parece que en un momento de devastación del Estado y de barbarie, es fundamental que los hilos del pensamiento crítico confluyan al servicio de una salida democrática a la crisis, y espacios como este me parecen claves en esa perspectiva. Entonces, saludar muchísimo y esperemos que se multipliquen estos espacios, estas iniciativas. Yo voy a trabajar el día de hoy una investigación en curso que ya tiene ciertos avances respecto a lo que denomino cambios y dislocaciones de los proyectos políticos en disputa en América Latina en el siglo XXI. Esta problematización está ligada a, digamos así, la discusión contemporánea sobre una suerte de segunda ola de la izquierda en América Latina, ¿no?, a partir sobre todo de los triunfos de Petro, Boric, Lula, etcétera, que vuelve al debate sobre las características de este nuevo giro a la izquierda, y la literatura tiende a centrarse en la comparación con el primer giro de inicios de siglo, encabezado por la elección de Chávez a fines de los años 90. Entonces, hay una literatura que, en la lógica esta de ciclos, de giros, de retornos, del péndulo izquierda-derecha, vuelve a colocar como
un nuevo momento, un punto de inflexión en los últimos años que otra vez dejaré aislado a la derecha en ciertos países. Entonces, debemos crecer otra vez esta literatura y como esa lógica de las alternancias no permite ver con claridad el conjunto del campo político y cómo se han ido alterando las relaciones de fuerza, el campo de la lucha en su conjunto en el marco de las 2 últimas décadas en la región. A partir de esa perspectiva, de esta cuestión de hasta qué punto se trata de un nuevo giro a la izquierda o si lo que está en juego más bien es una reconfiguración del conjunto del campo político, del conjunto del campo de la lucha, del conjunto de la lucha, yo he retomado una literatura que surge a mediados y fines de los 90, sobre todo en el Brasil, una serie de investigadores de filiación gramsciana que proponen a la luz del debate con la noción de Estado ampliado en Gramsci y todo el trabajo sobre cultura, política y hegemonía, proponen esta noción de proyectos políticos, como la relaboran, en función de los cambios en la transición democrática, de la emergencia de los movimientos sociales, de las disputas en la sociedad civil, de la centralidad de las demandas y de las instituciones participativas en los años 90, proponen esta noción de proyectos políticos y asumen que, digamos, desde inicios de los 90 hasta inicios del primer giro a la izquierda, vamos a decirlo así, hay 2 grandes proyectos políticos en disputa, lo que ellos denominan el proyecto neoliberal y el proyecto participativo democrático o popular participativo, ¿no? Estos son los 2 grandes proyectos. En torno a la disputa entre estos proyectos se organiza el conjunto de la lucha política, los vaivenes entre la izquierda y la derecha, pero sobre todo la disputa ampliada en la sociedad por la dirección histórica de las fuerzas sociales. Esta tesis es relevante en 2 sentidos. En un primero, porque en su momento, cuando están ellos disparando estas discusiones, en particular Evelina Danino, Coutinho, Nogueira, todos como la izquierda gramsciana brasilera, ellos discuten con otra parte de la izquierda que están en un diagnóstico en los años 90 que se centra mucho en una suerte del momento totalitario del neoliberalismo, ¿no? Ya en los 90s, ¿no? Había transición, democracia, pero ellos referían a un momento totalitario del liberalismo que significaría el cierre de la política, el cierre del conflicto, el cierre de la disputa política. Entonces aquí ya se planteaba una cuestión, ¿no? Es decir, hay una disputa política versus una tesis que dice que el neoliberalismo había cerrado de modo totalitario la cancha de la política. Estos trabajos se insertan en la discusión sobre, en documentar en términos históricos, sociológicos, políticos, la idea de que hay una disputa abierta y que la idea de un momento totalitario o de cierre de la política es por diversas razones errada. Por otro lado, cuando ellos afirman la centralidad del proyecto autoritario y del proyecto neoliberal y del proyecto participativo como ejes del campo gravitacional de la lucha política en la región, están sugiriendo que el proyecto autoritario, que es el gran tercero en disputa, está en las periferias de la contienda. Luego de las transiciones democráticas de fines de los 70s, inicios de los 80s, el proyecto autoritario se margina, está presente lógicamente por la implantación de una cultura autoritaria, colonial, etcétera, pero la centralidad del campo de lucha se organiza en torno a la tensión entre el proyecto neoliberal y el proyecto democrático participativo. Esta tesis también tiende a contradecir este diagnóstico del momento totalitario de la política y de una literatura extensa en la región que observaba de partida la articulación entre neoliberalismo y autoritarismo. De algún modo, lo que estos autores sugieren es que
la disputa, la polaridad central a la que me refiero, supone un momento de el énfasis, digamos así, del momento democrático del neoliberalismo, y la disputa desde la izquierda, que reconociendo el juego democrático, entra a disputar los contenidos institucionales y normativos de la democracia. Entonces, en el trabajo que es como muy citado, muy discutido, que se llama La disputa democrática en América Latina, que publican Danino, Olvera y Panfichi en 2005, pero que es un proyecto que viene sumando investigaciones y trabajos, ¿no? Toda una compilación, al menos desde mediados de los 90s. En este trabajo, ellos sostienen con claridad que a pesar de sus diferencias sustantivas, el proyecto neoliberal y el proyecto participativo tienden a confluir en el terreno democrático y tienen de algún modo un similar engranaje de reconocimiento de la democracia, aunque cada uno entiende la democracia de modo distinto. Por eso es que el proyecto autoritario en esos años queda relegado a la periferia, a los márgenes de la lucha política. La pregunta, entonces tomo este trabajo por dos razones, ¿no? Porque de algún modo teoriza esto antes de la consolidación del primer giro a la izquierda, ¿no? Es decir, esta disputa estaba traccionando las fuerzas sociales, los bloques de poder, organizando la disputa por el Estado, después de la transición democrática, y de algún modo explica el giro a la izquierda, el declive de la pérdida de hegemonía del neoliberalismo a fines de los 90s. Al mismo tiempo, a partir de este planteamiento, uno puede poner un punto histórico de comparación para seguir la transformación de estos proyectos. Y un poco lo que estoy preguntándome yo, ¿hasta qué punto esta suerte de nuevo giro a la izquierda hoy en día todavía está anclado, está organizado en torno a la disputa de estos dos grandes proyectos políticos? Al mismo tiempo, este trabajo se me hace muy útil precisamente por esta noción de proyectos políticos, que remite a todas las discusiones con Gramsci, desde Gramsci en América Latina, y que, como se ve en los años, o sea, en las últimas décadas, ha seguido jalonando con fuerza las ideas, los planteamientos teóricos, analíticos y el debate tanto político como académico en el conjunto de la región. Esta noción de proyectos políticos vincula por un lado la dimensión estratégica de la política, si quieren ustedes, la lucha por dentro, hacia el Estado, gobiernos, partidos, instituciones, con las diversas representaciones sociales y culturales que orientan la actuación política de los diferentes sujetos, ¿no? La noción de proyectos políticos entonces abarca la dimensión estratégica de la política y la dimensión cultural, societal de aquella, en el marco de la participación de movimientos, ideas, de intelectuales, representaciones que orientan e inciden en la lucha política, ¿no? Se trata de ensamblajes colectivos que portan visiones encontradas sobre la vida en la sociedad. Es claro, ¿no?, que la lucha política nunca se ciñe a las batallas por el Estado, que bebe del despliegue de una multiplicidad de sujetos que también pujan abajo por la orientación histórica de lo social. Citando estos trabajos, traduciendo un poco el portugués, estamos usando el término proyectos políticos en un sentido gramsciano para designar al conjunto de creencias, intereses, concepciones del mundo, representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad y que orientan la acción política de los sujetos.
En esta comprensión, esta elaboración teórica de esta noción, claramente están en juego, entonces diré brevemente esto, ¿no? Una alusión a la idea del Estado ampliado en Gramsci, y la problematización sobre los vínculos indisociables entre cultura y política que ya se han venido discutiendo largamente en estos días. Respecto a lo primero, la idea clave ahí es como la crítica al empobrecimiento teórico de las perspectivas que asimilan la política al Estado y que confunden el Estado con el gobierno. Con Gramsci se plantea claramente una visión ampliada de la política, que a menudo permite posicionar esta idea de que todos los ámbitos de la realidad están atravesados por la política, ¿no? Como dice Coutinho, todos estos elementos contienen a la política como elemento real o potencialmente ineliminable, ¿no? La política no puede ser eliminada de la sociedad. Estos planteamientos, esta visión ampliada de la política le permiten redefinir y ampliar la noción de Estado a Gramsci y dar cuenta de procesos en los que, sobre todo, ¿no?, irrumpen las masas de la política, los movimientos, que es parte de esta ampliación de lo político, de lo público, y que hacen referencia a esto que Marco Aurelio Nogueira denomina una politización de lo social o una socialización de lo político. Ambas cuestiones son claves para entender los límites de entender la lucha política en torno a los giros gubernativos, a los giros en las disputas entre las élites por los gobiernos y a la necesidad de observar estos giros al interior de más amplios proyectos políticos que articulan visiones del Estado, intereses partidarios, intereses estratégicos de gobierno, con visiones de la sociedad más fragmentadas, más heterogéneas, más dispersas, pero que se anclan en el seno de la sociedad civil. Es en torno a la confrontación entre estos proyectos políticos que se delinea, que se establece, que se configura un campo de lucha, un campo de conflicto, un campo de contienda, ¿no?, un campo de lucha política, que al mismo tiempo va constriñendo las opciones, las posibilidades de la disputa, del alcance de los proyectos que están proyectando sus representaciones y sus visiones del mundo en la sociedad. Esta es una noción, además, como insisten Danino y compañía, en esa articulación entre intereses estratégicos y representaciones, discursos, ideas, es decir, la imposibilidad de disociar cultura y política, todo el campo de la hegemonía, la lucha de las ideas, la disputa por el sentido común, que vuelve indisoluble el nexo entre cultura y política en la comprensión de la disputa hegemónica. Esta noción de proyectos políticos, quizás estrechando ahora un poco más del debate, enfatizan en el tema de la intencionalidad, ¿no? Hay una agencia política que está arraigada entre la sociedad y el Estado, buscando dar dirección a las fuerzas sociales, a lo social. Es una noción que articula cambio y continuidad, y aquí hay todo un debate, sobre todo con Ingleton, Williams, respecto a esta idea de que los proyectos políticos al mismo tiempo se anclan en configuraciones culturales existentes, pero introducen nuevos elementos que van tensionando y transformando los repertorios culturales, ideológicos en cada sociedad. Claramente esta noción de proyectos políticos excede a la idea mucho más limitada de programas partidarios, y eso hace que no sea una idea totalizante, digamos decir, de cuerpos ideológicos, culturales y políticos ordenados, sino contradictorios en su interior, fragmentados, muy amplios, en los que confluyen diversas fuerzas políticas, diversos actores sociales, diversas instituciones, y esa heterogeneidad precisamente alude a esa forma de ver la relación entre Estado y sociedad, entre política y cultura,
que supone un carácter como heterogéneo, abigarrado de los proyectos políticos en disputa. Son además construcciones colectivas, tienen un anclaje societario, pero están orientados, su carácter distintivo reposa en su vinculación expresa con la acción política. Después hay varios elementos mucho más descriptivos en términos sociológicos que tienen que ver yo rescataría tres cosas. La primera, al interior de los proyectos políticos hay una dimensión colectiva, pero también hay una presencia individual en la lucha política, y esto es clave porque mucha de esta literatura está influida por la discusión de los nuevos movimientos sociales en América Latina, y en los últimos años ha insistido mucho en algo que a veces escapa al análisis en clave gramsciano, neogramsciana, que es la dimensión individual de la lucha política, las narrativas proyectivas de los individuos y cómo esas narrativas están ancladas en espacios políticos, colectivos y de disputa más amplia. Una segunda dimensión que es clave en la línea gramsciana, marxista, es anclar la configuración de los proyectos políticos a las relaciones y posiciones de clase que forjan unos determinados horizontes, intereses, vivencias y culturas compartidas, sobre la base de los cuales se van proyectando ideas políticas y proyectos en el tiempo. Y una tercera dimensión que ya he insistido, de algún modo, es esta: hay una dimensión institucional en los proyectos políticos, ¿no? Es decir, como estos proyectos, más allá de quién esté en el poder, estos proyectos están atravesados por su influencia, su acceso al Estado, a las instituciones, a las ONGs, que son también a los ONGs, a los sindicatos, a los partidos, que son también un terreno de disputa política y de construcción de estos partidos, ¿no? Entonces, hay un anclaje societal, colectivo, pero hay una dimensión estatal en los proyectos políticos que permite observar esta idea de algo que decía Santiago, no contraponer sociedad versus Estado, sino observar la complejidad de sus interacciones y de sus articulaciones. Entonces, a partir de esta categoría de proyectos políticos que bebe de la influencia intelectual gramsciana, la idea del Estado ampliado, el replanteamiento de las nociones de cultura y política, estos trabajos están muy influidos al mismo tiempo por la emergencia de los movimientos sociales en los años 90, su capacidad para ampliar e irrumpir en el espacio público y para colocar a la sociedad civil como un terreno efectivo de lucha, acción y despliegue político. El reconocimiento de esta cuestión permite afirmar a una amplísima corriente de esta literatura que yo creo que articula tanto a trabajos gramscianos, neogramscianos como habermasianos y en un sentido más amplio, esta idea de la existencia de una nueva cultura pública, de una nueva cultura política que emerge en la lucha, en los nuevos movimientos sociales, que replantean los nexos entre Estado y sociedad en una clave de ampliación de derechos, de ciudadanía, de disputa por el proyecto democrático, y que excede los límites que había impuesto la transición en torno al proyecto elitista schumpeteriano de la democracia liberal, del gobierno representativo. Esta inserción de los movimientos en la disputa democrática o por la democracia es fundamental para entender el alcance de la tesis de la polaridad entre el proyecto neoliberal y el proyecto participativo. El proyecto, la reemergencia, la implantación del proyecto participativo en América Latina tiene que ver, entre otras cosas, con ese alcance con el interés de los movimientos para insertarse en la disputa por la democracia y por la readecuación estratégica de la izquierda que reconoce el juego de la democracia y entra a las elecciones. De hecho, en los 90 empiezan a ganar elecciones locales del PP, el Frente Amplio, en Venezuela, en Perú, la Izquierda Unida, y a diseñar instituciones participativas en lo local que después serían claves en las experiencias nacionales. Pero al mismo tiempo, ¿no? Insisto, estos trabajos observan, enfatizan una distinción entre
el proyecto neoliberal y el proyecto autoritario. Y aquí le dedican muchísimas páginas a esto para señalar que aún sí los elementos autoritarios del proyecto neoliberal son múltiples, con la transición el proyecto neoliberal asimiló, internalizó, reconoció el juego electoral, el juego de la alternancia, de la disputa democrática, reconoció derechos políticos y civiles y reconoció el espacio de la sociedad civil, algo que Alejandro Moreano mencionaba también ayer, como parte de la lucha política, ¿no? Que no significa sino un gesto minimalista respecto a este juego democrático, pero que lo diferencia del proyecto autoritario, sobre todo si pensamos en el legado y en la secuela, del autoritarismo en la región. A partir de esto, yo exploro tres hipótesis, tres cuestiones, tres procesos que hemos visto en los últimos años, yo diría entre lo que se ha denominado la crisis hegemónica de la izquierda, después de algunos hablaron el nuevo ciclo de derecha, Macri y tal, y ahora otra vez estaríamos en la izquierda. Es un poco apresurado todos estos ciclos, ahí me parece que hay que tomar con muchas pinzas de esto, pero hay tres fenómenos que dan pistas para interrogar cómo se ha reorganizado el campo de disputa política, hasta qué punto esta polaridad entre proyecto liberal, proyecto participativo sigue en juego, y hasta qué punto ese carácter periférico y marginal del proyecto autoritario se sostiene. Yo diría que hay tres procesos que hay que tomar en cuenta. El primero, aquí hay una interesante literatura politológica que está usando la noción de neogolpismo, ¿no? Para diferenciar con los viejos golpes de los años 70, para decirlo rápidamente, ¿no? El primer proceso es un carrusel neogolpista con altísima turbulencia institucional que atraviesa múltiples alternancias. Brasil, Perú y Bolivia, por decirlo rápidamente, en los últimos años. Primer proceso. El segundo proceso clave me parece a mí en la hipótesis que voy a plantear, es el auge de líderes y movimientos de extrema derecha o neofascistas con amplio eco social y cultural. Y el tercero, que algo mencionó Santiago aquí hoy de otro modo, pero que dialoga con lo que pienso sugerir, es la fragmentación y confrontación en la izquierda y el campo popular en medio del reposicionamiento populista y el dinamismo de nuevas luchas sociales. Estos son tres procesos que, a mi modo de ver, interrogan largamente la continuidad del campo de la lucha política en la lógica que nuestros autores venían planteando. Si las dos primeras dinámicas, neogolpismo y radicalización de las derechas, aluden la centralidad del proyecto autoritario y el declive del neoliberalismo democrático tal como se lo venía reflexionando en los últimos años, la última cuestión concierne el aplanamiento del programa radical democrático tras el primer giro a la izquierda. Dicho de otro modo, el autoritarismo dejaría su carácter periférico y se recompondría y estaría en el centro de la contienda política. Esto, digamos, tanto por fuera como dentro del proyecto neoliberal, cuya faz democrática entra en declive. Y por otro lado, esta idea de un aplanamiento, de un achatamiento del filón radical democrático que se había colocado antes del primer giro a la izquierda, el proyecto radical, democrático, participativo, etcétera, etcétera. Desde esta perspectiva, no parece claro que el nuevo momento del nuevo giro a la izquierda se plantee en el mismo campo de lucha que instauró y que traccionó el juego político a inicios de siglo, sino que estamos asistiendo a una reconfiguración ampliada del campo político en el que se inserta este giro a la izquierda
en un sentido muy acotado de sus posibilidades y sus alcances en términos de sus proyectos y de su cambio político. Brevemente, en relación a esta nueva centralidad autoritaria, remito a esta noción del neogolpismo. Entre 2002 y 2018 se contaron 7 intentos de golpes, entre exitosos y fracasados, según los trabajos de Moreno y Figueroa. De 2018 para acá, o sea, entre el giro de la izquierda y el auge de la derecha, otros 3 golpes más, en Bolivia, Perú y Brasil. El último de Brasil en enero de 2023 es fundamental porque articula bien esta reconfiguración autoritaria con la radicalización de las derechas. Esta suerte de nueva centralidad autoritaria remite también al modo en que en los últimos años se ha gestionado la protesta social, el conflicto, los estallidos en un marco de un enmarcamiento de estos estallidos como enemigos internos en clave de seguridad, esto como algo transversal en la región y que tuvo sus antecedentes antes. Tiene que ver con lo que está sucediendo en Venezuela y Nicaragua, con esta inercia autocrática de proyectos que se inscribieron en la izquierda. Tiene que ver con el carácter central que está teniendo en las ideas, en los imaginarios políticos. Ayer veía en Colombia, en primera etapa, Bukele, su gran transformación, ¿no? Como que también el autoritarismo libertario está fraguado en esta clave, este autoritarismo de neoderecha. Se habla ahora del autoritarismo millennial, ¿no? Está claramente anclado en expresión de este arraigo del autoritarismo. Además, ¿no? Porque en la lógica de los proyectos políticos hay que observar su lugar en el Estado, pero sus anclajes sociales. Los estudios comparados de opinión pública vienen observando con nitidez cómo se incrementa el sostenimiento social a salidas golpistas ante la crisis, ¿no? Con desplazamientos del 50%, del 10% que había en el 2010 al 30% en 2020. Entonces, acá hay una pista clave de que el proyecto autoritario ya no es periférico, está en el centro de la contienda y que la polaridad entre el proyecto neoliberal y el proyecto participativo en el interior de y en torno a la democracia luce desplazada del mapa. Un segundo elemento, rápidamente, es de la radicalización de las derechas, y aquí quiero mencionar que no solo se trata del impresionante éxito electoral, ¿no? Bolsonaro, pero también Kast. En Costa Rica, la unión de liderazgos evangélicos llegó al balotaje en las elecciones pasadas. Está el caso de Milei en Argentina, está el caso de Cabildo Abierto, incluso en un país como Uruguay, ¿no? que es una fuerza que como Bolsonaro o Kast se reconocen en el legado de los gobiernos autoritarios de los años 70, y que paradójicamente, y esto es clave, Cabildo Abierto forma parte de la coalición de gobierno de la calle Pou, ahora, o sea, del gobierno de la supuesta derecha neoliberal. Algo que también observamos a lo largo del ciclo de Bolsonaro, donde toda la derecha, incluso diría el centro, la socialdemocracia de Fernando Henrique Cardoso, de lo que fuera la socialdemocracia de Enrique Cardoso, sostuvo a Bolsonaro, sostuvo largamente. Y otras expresiones, ¿no? En Bolivia, la Unión Juvenil Crucenista, el uribismo, la radicalización de la derecha ecuatoriana con Lazo, etcétera, etcétera. Hay una implantación cultural, social, una movilización, una capacidad de estas fuerzas de ocupar la calle, la dinámica antiderechos, la contestación de todos los avances de la izquierda, la extensa batalla cultural de la que habla Stefanoni en su trabajo. Y es clave remarcar esto porque hay una cierta parte de la literatura de los procesos políticos latinoamericanos ahora que en su momento asimilaron que la derecha se moderó durante el giro a la izquierda o por el giro a la izquierda, que una moderación, un poco Macri, un poco la derecha chilena, como ejemplos paradigmáticos, ¿no? Pero a partir de allí o durante estos tiempos, lo que vemos más bien es que las derechas que en su momento se pensaron como democráticas o como parte de este proyecto neoliberal,
tienden a ser claramente jalonadas, basculadas, reposicionadas y a entrar en coalición abierta con estas fuerzas de extrema derecha, neofascistas, que ellas sí están en plena negación de derechos fundamentales, de la noción de la democracia, y hay ahora una multiplicación de la literatura sobre la radicalización de las derechas, esta noción de derecha extrema, derecha radical, etcétera, etcétera, comparaciones con las formas, se está usando, con las formas de la extrema derecha en Europa, los neopopulismos de derecha radical en América Latina. La literatura es enorme para dar cuenta de esto, pero yo llamo la atención en particular, ¿no? Ahí se abre otra vez la discusión sobre el fascismo, el neofascismo. Ahí me remito sobre todo al trabajo de Fierstein en Argentina, que antes del intento de magnicidio de Cristina Kirchner, habría que agregar antes del intento del atentado que recibió Francia Márquez, entonces se van multiplicando las señales de neogolpismo, violencia por aquí, contestación social, esto con éxito electoral y con una capacidad de interpelar a los sectores más jóvenes de la sociedad, no es solo un juego de cúpulas y de tres líderes con cierto arraigo en las redes sociales, sino de una impregnación social mucho más amplia. Pero Fierstein habla de este neofascismo como una práctica social que moviliza a grandes colectivos en torno a una política de odio, ¿no? La discusión sobre la política de odio es enorme en la región ahora, y hostilidad hacia particulares grupos en nombre de sus características básicas. Todo esto para afirmar, ¿no?, que yo sugiero el declive del proyecto neoliberal democrático, o quizás la articulación entre proyecto autoritario y proyecto neoliberal, que viene, que supondría un giro sustantivo del campo de la lucha política, y yo creo que jalona todo el tablero hacia otro lugar, y me remite a una discusión enorme que está en los trabajos de Wendy Brown, de Dardot y Laval, sobre el entroncamiento entre neoliberalismo y neofascismo, en tanto el proyecto neoliberal produce sistemáticamente un régimen de poder que enfatiza al mismo tiempo una libertad individual no democrática, abocada a desmontar el vínculo social, la solidaridad colectiva y el bienestar público, y una fuertísima idea de autoridad, ¿no? Esto es lo que está en juego. Y por último, tomo 2 minutos con esto, con respecto al proyecto participativo, al proyecto democrático popular, como querramos llamarlo, Santiago hizo alusión a algunas cuestiones que también tienen lugar en mi trabajo, y aquí yo diría básicamente, en torno al giro a la izquierda hay una reimplantación populista, yo creo que no hay que votar esa categoría, que reorganice el conjunto del campo popular. Es súper interesante en toda esa literatura sobre proyecto participativo en los años 90, no se habla del populismo, no existe. O sea, el populismo para estos autores gramscianos, brasileños y tal, es una mala palabra, no está. Es algo contra lo que hay que combatir. Y que se coloca en todo el viejísimo debate, ¿no?, de Portantiero con Laclau, está ahí. Pero nada, el populismo va, se planta ahí, jala, un poco lo que has dicho, ¿no?, jala movimientos sociales, gana elecciones, se coloca en el centro de la contienda política, y es clave. Yo decía en su momento, al inicio, hay un aplanamiento del proyecto radical democrático en la izquierda, y este aplanamiento concierne, entre otras cosas, y solo me voy a concentrar en esto, en la idea de la participación del populismo, ¿no? El populismo es una forma de hablar en nombre del pueblo, ¿no?, de representar al pueblo, ¿no? El liderazgo, sea pensando en Laclau, como fuere, asume la representación de las demandas sociales, se coloca por encima de ellas y habla en su nombre. Si los movimientos sociales y la nueva izquierda de los 90 invocaban la participación popular directa, la deliberación, el lugar de la sociedad en la toma de decisiones, el populismo lo que hace es representar esa demanda y situarla en el plano único del liderazgo político. En ese sentido, la participación queda relegada a un segundo plano, queda por fuera o queda subordinada a la idea de la representación popular. Y esto es clave en el aplanamiento del discurso y del proyecto radical democrático. Y diferencia, yo diría,
hay un problema de lógica política, ¿no? No me quiero meter en esto, lógicas, matrices, gramáticas, ¿no? La gramática populista y la gramática de la nueva izquierda, la gramática clasista, se diferencian largamente, y aún más, y cierro con esto, con la emergencia de una multiplicidad de nuevos movimientos sociales, y aquí en particular yo quisiera enfatizar al feminismo como central en esta nueva emergencia, en el nuevo ciclo, 2015 hacia adelante, en su capacidad de articulación de una multiplicidad de luchas de los movimientos antirracistas, negros, campesinos, y en esta lógica y en esta dinámica sobre todo, de implantar una nueva lógica de articulación que no es la del populismo, que no es la de la hegemonía, y que se estaría pensando, ¿no? Aquí tengo muchas dudas, pero sugiero, se estaría pensando con fuerza en torno a esta idea de la interseccionalidad, ¿no? Pensar la interseccionalidad no como el método de análisis, sino como una nueva lógica política que tensiona la lógica populista, que tensiona la lógica de las alianzas, de las articulaciones de clase tradicionales, y que evidencia, ¿no? Nueva izquierda, vieja izquierda, populismo, nuevos movimientos sociales, todo esto que estaría dentro del campo popular participativo, pero con sus lógicas diferenciadas, sus disputas enormes, y la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto esas lógicas son compatibles, ¿no? En un momento de avance del proyecto autoritario, de reimplantación del momento fascista, del declive del neoliberalismo democrático? Este es el terreno en el que se juega el nuevo ciclo de la izquierda, y ahí me parece, cierro con esto, la noción de proyecto político en este sentido ampliado es muy útil para reflexionar en esta nueva cancha. Muchas gracias, perdón por la demora. Muchas gracias, Franklin. Bueno, como hemos podido ver, Gramsci nos da múltiples aristas para tratar de leer tanto el campo de la política como el campo de lo político en las coyunturas de nuestro país o de la región. Pero para seguir ahondando un poco en estas reflexiones, vamos en este momento a abrir el espacio para las preguntas del público presente aquí o en la virtualidad. Entonces, por favor, si alguien tiene una pregunta, tratemos de no ser muy extensos para que la palabra alcance a mayor número de participantes, hacerla no más larga de 1 minuto, por favor. Comenzamos con el compañero de arriba. Buen día, con todos, ¿se escucha? Voy a hacer solamente un pequeño comentario y tome algunos apuntes directamente. Cuando se habla, por ejemplo, de nacionalismo, hay que tener en cuenta que se está hablando desde la burguesía, desde los grupos de poder, mismos que hablan a nombre del pueblo, como bien manifestaba, pero hay que tomar en cuenta que manejan prácticas populistas. Segundo punto. Cuando nosotros hablamos de el Ecuador, el giro a la izquierda, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando hablamos de izquierda, estamos hablando, entre comillas, de socialismo. Pero estamos realmente viviendo, se está más que todo manejando un socialismo real, el conocido socialismo del siglo XXI, o realmente estamos retomando el socialismo en lo que es netamente científico. No es lo mismo hablar de socialismo del siglo XXI que de socialismo científico. Otro aspecto más. El tema del discurso de izquierda, en este mismo socialismo del siglo XXI que hace un momento mencionaba, ¿ya? Resulta que en el Ecuador, voy a hablar solamente en el Ecuador, ¿no? Se maneja prácticas, entre comillas, muy liberales. Y no podría decirle tanto así, entre comillas, porque realmente eso está presentado. Y un claro ejemplo, entre tantos. El hecho de ratificar el extractivismo es uno de ellos. Concesionando grandes territorios, despojando a las poblaciones. Pero la más no lo voy a hacer. Cuando hablamos, por ejemplo, el Estado tiene la libertad de elección, históricamente siempre ha sido así, pero no siempre esto se ha dado, elegir y luchar en favor del pueblo. El Estado tiene libre elección, entonces puede escoger entre la propiedad privada burguesía o el pueblo. No es de que siempre va a estar del lado del pueblo. Asimismo, cuando se habla sobre el tema de plurinacionalidad,
También voy a meter otro término, interculturalidad. Y cuando hablo de interculturalidad, no estoy solamente hablando de pueblos indígenas, estoy hablando de culturas, en este caso, en la actualidad, no solamente se configura o se limita a los grupos indígenas, a nacionalidades que lamentablemente la gente aquí, y incluye, todos desconocemos. Al mismo tiempo, al sector indígena, cierto, se ha tomado en cuenta, es real. Más que todo por ser una fuerza política que en los últimos años, a través de su lucha histórica de resistencia, ha logrado tener este punto, o ha logrado alcanzarlo. Más, si no tuviese esta fuerza histórica, lamentablemente no sería tomada en cuenta. Así que esa parte, por favor, será bueno que revisemos. Y cuando nosotros hablamos en el caso de Gramsci, ¿será necesario hacer una revisión o una lectura a Gramsci? Yo creo que sí es necesario, porque bueno, para finalizar, lamentablemente no se ha tomado mucho en cuenta la participación, bueno, lo que mencionaba Gramsci. Y eso ha sido desde tengo entendido hasta el 50 al día de hoy nos comentaban un parecido concepto. Entonces, por esta razón pregunto lo siguiente. ¿Es necesario hacer una revisión histórica sobre lo que planteaba Gramsci en alto nivel, considerando los elementos antes planteados? Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Vamos a hacer una primera ronda, vamos a acumular algunas preguntas, procederán a dar respuesta a los panelistas y después abriremos otra ronda de preguntas. Por favor. Sí, buenos días. Para Franklin, dos preguntas. La primera, si podrías ampliar esta noción de neogolpismo, porque de tu exposición puedo deducir que te estás refiriendo a la destitución de Dilma en Brasil y de Lugo en Paraguay. Y te hago esta pregunta porque no sé si se puede aplicar esta noción para la consulta popular de febrero del 2018, que aunque tuvo un formato legal de dudosa legitimidad, por supuesto, permite, bajo el manto electoral, atrapar el Estado y, de lo que señalan muchos investigadores, explica la situación actual y el desmantelamiento del Estado. Esa es la primera pregunta. La segunda, tú mencionaste que en este contexto de los proyectos políticos autoritarios, digamos, hay una radicalización de las derechas. No sé si desde tu lectura podrías señalar que esta radicalización de las derechas va acompañada de, digamos, un cierto apoyo, al menos velado, de un sector de la izquierda, ¿no es cierto?, que se autoidentifica como, digamos, portadora de los verdaderos valores. Y estoy hablando de tres casos en concreto, ¿no es cierto? Tú puedes ver la posición de Marichuy y el movimiento zapatista frente a Andrés Manuel López Obrador. Puedes pensar, por ejemplo, el caso de Marina Franco en las elecciones de Brasil, en las anteriores elecciones, ¿verdad? O el mismo caso ecuatoriano. Entonces, no sé si se puede... Marina Silva, perdón, gracias. Entonces, la pregunta es, no sé si se puede hablar de esta radicalización de las derechas en sintonía con una cierta participación y apoyo velado de un sector de la izquierda. Esa es la pregunta. Por favor, Jorge. Sí, para comentar algo que... ¿Dónde está? Ah, caramba, se fue, qué cosa, Dios mío. La revisión de la obra de Gramsci se está haciendo hace mucho tiempo. Vamos a mencionar a Laclau. Destruye por completo el legado gramsciano, lo revisa y lo desmarxitiza y lo desrevolucionariza. Entonces, lecturas de revisión del aporte de Gramsci hay muchas. Lo primero que habría que hacer es una lectura adecuada para entender primero lo que realmente dijo Gramsci. Para entonces después empezar a discutir qué vamos a arreglar, qué vamos a superar, etcétera, etcétera. Pero esa lectura hace rato que se está haciendo, nada más eso. Muchas gracias, Valeria, y después el compañero. Bueno, quería comentar y preguntar a Franklin, estoy de acuerdo con esta lectura del tránsito entre la idea del neoliberalismo como una entrada al pluralismo en el campo de la política del reconocimiento en la década del 90, ligado también a una apertura a nuevas formas de identidad sexuales, un poco más bien la acusación de las izquierdas y las historias del Estado Nacional como historias autoritarias. Ese era como el espíritu del neoliberalismo, implicaba una apertura, incluso en el marco del glasnost y toda esa historia. La relación entre el neoliberalismo y el autoritarismo que ya no es literativa de los 70 contemporáneamente.
es más en términos de ese intento de aparecer como pluralistas o de incluso convocar y articular de manera práctica actores sociales, movimientos dentro de un programa no totalitario que plantea en un momento el neoliberalismo, era un modo de construir acumulación de fuerzas, un modo de construir, como llaman los liberales, gobernabilidad, un sustento o la constitución incluso de un bloque de poder, si quieres, ¿no? Entonces, ahora, ¿sobre qué bases de acumulación de fuerzas? O sea, ¿qué sustenta el poder en el neoliberalismo hoy si ya no es esta articulación que se pretendía en ese momento? ¿Cuáles son las fuerzas? Se ha renunciado a lo político. ¿Cuáles son las fuerzas sociales y el poder que sustenta entonces los programas neoliberales ahora y que permiten esta expresión autoritaria? Vamos a cerrar esta primera ronda con su pregunta. Bien, buenos días. Bueno, mi pregunta a Santiago, para no sobrecargarlo a Franklin, ya que todas han estado dirigidas a él. A propósito de esas nuevas lecturas de Gramsci como la de Laclau, yo comparto la reflexión que hacía el compañero de que hay un vaciamiento, es un Gramsci descafeinado, todo se reduce al populismo, al discurso, y por tanto, ¿dónde queda el tejido social, la organización del pueblo en la que sí que creía Gramsci? Por ejemplo, él hablaba de pasar del sindicalismo a los consejos obreros, y eso aterrizado a la práctica. Hay estos discursos progres que sostienen que ya no es época de sindicalismo. ¿Acaso la explotación ha desaparecido? ¿Acaso en las relaciones de trabajo todavía no es una forma de defender los derechos de los trabajadores el derecho laboral colectivo, el sindicalismo? Vemos en Estados Unidos se fundan sindicatos en Starbucks, en Amazon, mientras que acá, cuando tuvimos 10 años de gobierno progresista, la tasa de sindicalización no aumentó, disminuyó. Tenemos un 1% de tasa de sindicalización en este país. Eso, si lo medimos en términos de democracia, esto no es una república, esto es una hacienda. Eso es que verdaderamente tenemos las tasas de sindicalización más bajas de la región, y yo sí veo eso como un indicador de desarrollo. A medida que aumente el desarrollo, más alta es la tasa de sindicalización. Por eso los países europeos tienen del 50 para arriba. Entonces, reflexiono hasta qué punto es peligroso estas nuevas teorías, por ejemplo, de que todo el discurso, porque mañana viene un maratón del discurso que nos promete que va a ser la revolución, pero si no tiene detrás un tejido, un partido, y por ejemplo la fuerza organizada de los trabajadores como los sindicatos, corremos el riesgo de volver a fracasar. Muchas gracias. Vamos a pasar a dar respuesta a esta primera ronda de preguntas, respetando el mismo orden de las intervenciones. Estimado Santiago, empezamos contigo, por favor. Bueno, o sea, yo creo que hay una tensión entre Laclau y Gramsci, y hay un proceso de revisión, como ha planteado Jorge, pero yo sí rescataría, digamos, ese Gramsci fragmentado. A mí me parece que esa fragmentación, ese Gramsci que prepara su obra, pero que finalmente todo lo que leemos es cuadernos de la cárcel, sus cartas, son cuestiones, digamos así, en preparación a su obra. Y en ese sentido nos presenta, digamos, una base sobre la cual es posible distintas interpretaciones. A mí me parece que eso es una cosa positiva y una ventaja. Entonces, tanto las interpretaciones de Portantiero, Aricó, los gramscianos brasileños, todo el esfuerzo que se hace también para la relectura de las obras y la nueva edición de las obras de Gramsci, me parece que muestran eso, ¿no? Un Gramsci muy multidimensional que permite, digamos, una lectura, no solamente, o sea, yo diría, hay un Gramsci original, pero también hay toda una serie de interpretaciones que enriquecen la obra de Gramsci, y obviamente es necesario calibrar esas interpretaciones en relación con los procesos concretos, ¿no? Sería un poco más ecléctico, si se quiere, en la interpretación de Gramsci. Y
Y con respecto a las tensiones entre esa visión digamos así, populista y esa visión más de lo popular y de lo clasista, yo diría, esa tensión existe en toda la historia del siglo XX, ¿sí? La visión que a mí me parece que ha sido predominante en la izquierda ecuatoriana es que el clasismo es la única forma de organización de los sectores populares. Yo creo que eso es un error de entrada. Es decir, el Partido Comunista apostó a la organización de la clase obrera. Apostó 70 años a la organización de la clase obrera. Y todos los sectores populares, barriales, marginales, todos los sectores indígenas y todos los sectores de trabajadores agrícolas se quedaron por fuera. Entonces tenemos una visión, un concepto de lo que significa la organización sindical que de alguna manera excluye a la mayor parte de la población ecuatoriana. Yo creo que lo que tú dices es cierto. Esto es una hacienda todavía. Y en eso de alguna manera implica reconsiderar, ¿no es cierto?, los conceptos sobre los cuales se ha estado trabajando la organización popular. Es probable que no sea la vía solamente del sindicalismo. O sea, es importante que el sindicalismo se articule con los barrios de Guayaquil. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 1980, ¿qué es lo que sucedía? La organización de la CTE y del Frente Unitario de Trabajadores hacían agua por todo lado. Y aparecían movimientos sociales vinculados con lo barrial, por ejemplo, que implicaba el Comité del Pueblo, que implicaba lucha de los pobres, que implicaba las federaciones de barrios, que implicaban Pizulí, etcétera, que fueron, digamos, parte de ese proceso organizativo, pero que no estaba, que no podía, que no se encontraba en el movimiento sindical, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión de que la izquierda ecuatoriana abandonó Guayaquil ya en el año 45 y que prácticamente fue expulsada de la costa ecuatoriana, entre otras cosas, porque se organizó el velasquismo y se organizó el CFP. Y un militante de izquierda, como Carlos Guevara Moreno, expulsó a Pedro Sad prácticamente de Guayaquil. Y la izquierda tuvo que venirse a Quito. Entonces, ahí hay un problema de comprensión de lo que significa la organización popular. Y eso es lo que precisamente creo que hay que cuestionar desde un concepto gramsciano de lo popular. Bueno, esto nomás. Gracias, Santiago. Pasamos a Franklin. Sí, gracias. Sobre lo de neogolpismo, hay como una literatura creciente sobre eso. Ellos básicamente lo que tratan de hacer es como comparar los nuevos golpes del siglo XXI, vamos a decir, con la oleada autoritaria de 60, 70. A partir de allí, ellos enfatizan en que dos cosas, ¿no? La primera, los militares perderían protagonismo en los golpes del siglo XXI, uno, y dos, hay una centralidad de las instituciones políticas, sobre todo del Parlamento y de la justicia, ¿no? Si quieres, lo que tú decías, ¿no? El impeachment de Dilma se coloca como un arquetipo de eso, pero hay otros más, ¿no? Ahora, digamos, un poco la destitución ahora en Perú, el propio recambio, el propio putsch en Bolivia, ¿no? Hay algunos más. La toma de facto del poder, dicen ellos, procura hoy preservar un rostro democrático entre la movilización ciudadana y mediática y la intervención de la justicia y el Parlamento. Se trata de legalizar los golpes de Estado por la presencia, ¿no? El Parlamento sanciona el cambio de poder, la justicia abre procesos de judicialización y eso facilita las transiciones de poder. Entonces, ellos colocan en esta categoría de neogolpismo a 7 casos, pero yo creo que habría que añadir en el último ciclo que ya no estudian estos autores, 3 más allá de que sean exitosos o fracasados, ¿no? Sino del propio despliegue. Ahora, si uno se pone a ver la acción golpista del bolsonarismo contra Lula ahora en enero,
cada vez hay más evidencia de la centralidad de la fuerza militar en la incubación de eso. Entonces, nada, o sea, así colocan este concepto de neogolpismo, pero igual quizás en Bolivia en 2019, ¿no? Otra vez. Entonces, si un rasgo era pensado en la noción de que ya los militares no son protagonistas, habría que volver a ver esa discusión, pero el otro, ¿no? Por eso ellos hablan de neogolpe, golpe blanco, golpe institucional, ¿no? Golpe institucional, ¿no? Para caracterizar estas transformaciones, pero vale, ¿no? Habría que volver sobre eso. Respecto a la radicalización de las derechas y la izquierda, yo diría que sí puede haber colaboraciones puntuales, pero yo no colocaría como un rasgo distintivo de esas dinámicas de radicalización, como las posiciones de la izquierda, ni Marina Silva, ni el caso del zapatismo, ¿no? Tenían sus razones, su lógica política, el zapatismo, una forma de pensar la autonomía, incluso inserta en el juego electoral. Entonces, en particular, aunque puedan haber sintonías, me parece que no es un rasgo que modula la lógica de la radicalización, de la implantación de estos proyectos políticos, digamos al contrario, ¿no? A mí me parece que esta idea que es fuerte, sobre todo en cierta literatura politológica, de una moderación de la derecha como parte del giro a la izquierda o del primer giro a la izquierda, es bastante problemática, y lo que vemos es que este nuevo auge, esta radicalización de la derecha, de las derechas extremas, de sus formas neofascistas, se corresponde con una confrontación explícita, con una lógica de antagonismo, de polarización, con el legado izquierdista, con el populismo, con el fantasma comunista de Bolsonaro, de Maduro, ¿no? Que está por otro lado, y que tiene que ver además con esta idea de una batalla cultural a lo políticamente correcto de la izquierda, al lenguaje de género, a la gramática de los derechos. Entonces me parece que más bien hay un intento desde esta lógica, desde estas dinámicas de relanzamiento de una derecha radical, de diferenciación y de polarización con esa izquierda, que explica en buena parte la política de odio, el acoso, el hostigamiento a esas fuerzas. El disparo a Cristina, no sé si ustedes han leído, la militancia que rodea tiene que ver justamente con esa radicalización y con esa forma de plantear el hostigamiento y un tipo de polarización que venía estabilizándose, en este caso en Argentina. Entonces yo diría que no. Después, respecto a la referencia de Valeria es súper útil porque, digamos, yo hablaba de un neoliberalismo democrático, pero claramente en los años 90 esta categoría de multiculturalismo neoliberal, ¿no? Neoliberalismo multicultural, después Fraser ha hablado del neoliberalismo progresista, es como la articulación, un poco lo que dices vos en otro sentido, de los movimientos sociales, sobre todo de clave identitaria, y de las agendas de financiarización y de liberalización del capitalismo en la clave que va desde los Clinton a Obama, ¿no? Neoliberalismo progresista. Esa articulación claramente se coloca, yo creo, como un legado de los años 90 y que problematiza muchísimo a la izquierda, dicho sea de paso, ¿no? Esta idea de que, bueno, Correa, Evo, pero ahora también López Obrador y Castillo en el Perú, todos como que con mucha dificultad de digerir el problema de las identidades y las diferencias, más allá de su matriz no populista, ¿no? Sino que tanto por izquierda como por matriz populista hay un problema para digerir esas demandas, pero en el caso de esta radicalización de las derechas, si eso en algún momento, yo diría que articuló una lógica de gobernabilidad, efectivamente, pero también una lógica de acumulación política, a la cual esta nueva derecha no ha renunciado, ¿no? Por eso yo insisto. Hay una implantación, cuando uno ve multiplicación de partidos de extrema derecha inscritos en el sistema político y ganando elecciones o disputando en primera línea esas elecciones. Eso es lo que Cassius Mood denomina la normalización de la extrema derecha en el paisaje democrático global. Están ahí. O sea, Bolsonaro compite, el neofascismo compite, está ahí, está normalizado, no hay una barrera institucional a su participación. Pero al mismo tiempo hay digamos así, su propia forma de despliegue, su propia provocación anti-establishment,
su puja con la solemnidad la compostura de una izquierda cada vez más aburrida, hace que haya una capacidad de movilización enorme del tejido social. Yo diría en tres formas, tanto por la vía del voto, ¿no? Recuerden, Bolsonaro perdió por nada, ¿no? Como el bolsonarismo ya subsistió a la derrota de su líder. O sea, hay una acumulación de fuerza, de movilización, de entramados que atraviesan las iglesias, que atraviesan formas organizativas sociales, culturales. Entonces, desde el voto, este despliegue, y después, cuando cuando se leen los trabajos, sobre todo respecto a Bukele, pero también está lo de Milei, esta idea del autoritarismo millennial es súper interesante porque los nuevos ejércitos movilizados tienen que ver con la lógica del algoritmo y la posverdad, y una capacidad de irrigar molecularmente estos discursos a través de las redes sociales. Y esto hace que haya unos pasajes enormes entre su anclaje social, la capacidad de movilización de estas fuerzas y sus éxitos electorales, ¿no? Entonces, esto que yo creo que a ratos lo estamos como ocultando, poniendo un poco de lado, es fundamental en la reconfiguración del tejido político, perdón, del campo de disputa, del campo de lucha en América Latina, sobre todo porque las derechas democráticas, ¿no? Yo insistía en lo de la calle Pou, de vieja derecha democrática uruguaya, están en articulación con estos sectores. Igual en la alianza, en la segunda vuelta entre Kast y Boric, buena parte de la derecha se fue con Kast, que estaba reconociendo, tenía un discurso totalmente atentatorio de los derechos humanos, que reconocía a Pinochet, etcétera, etcétera. Igual, ¿no? En Brasil, la socialdemocracia sostuvo en 8 de 10 votaciones fundamentales a Bolsonaro en el Parlamento, hasta el último momento. O sea, Lula tuvo que hacer un frente sumamente amplio de carácter antifascista y democrático, ya no ni siquiera antineoliberal. Y si quieren, si se fijan ustedes, y con esto termino, una de sus primeras medidas, yo diría más emblemáticas, es que se instala, y obviamente hay el golpe, y eso cambia mucho las cosas, pero una de sus primeras medidas es que desde el Ministerio de Derechos Humanos se crea una comisión social, política, intelectual, para delinear estrategias contra la política de odio en la sociedad. Esa es la prioridad. O sea, si el giro a la izquierda, el primero era como hay que luchar contra el neoliberalismo, tal, ahora es como reconstruir el tejido cívico republicano, colocar anticuerpos al fascismo, porque son una fuerza social y ahí está su acumulación. No son tres líderes acelerados por ahí, sino que es un despliegue es un proyecto político en toda su extensión. Muchas gracias. Por temas de tiempo vamos a ir cerrando. Queremos agradecer la participación de las y los tripulantes de la esfera virtual. Vamos a tomar 2 preguntas que nos han hecho llegar por las redes sociales para ya ir cerrando este panel. Para los 2 panelistas, desde el Proyecto Nacional Popular, ¿qué hacer con las identidades que han sido y que siguen invisibilizadas? Otra pregunta, ¿qué puntos de encuentro y de desencuentro se deberían superar o fortalecer desde la perspectiva del proyecto de la Revolución Ciudadana y del movimiento indígena? ¿Hay capacidad de articulación? ¿No la hay? ¿Cómo se puede mirar esta tensión desde los lentes de Gramsci? Santiago. La última, Santiago, es ¿qué puntos de encuentro y desencuentro se deberían superar o fortalecer desde la perspectiva del proyecto de la Revolución Ciudadana y del movimiento indígena? ¿Qué capacidad hay de que se articulen? Bueno, no sé por qué tengo que responder, pero bueno. Sí, yo solamente estoy analizando una arista de tensión con esto que se llama la interseccionalidad, que es lo nacional popular y lo étnico. Esto me parece que es clave, me parece que es una grieta histórica,
me parece que no es solamente responsabilidad de la Revolución Ciudadana, me parece que es una responsabilidad de la izquierda del siglo XX, en donde hay una tensión entre socialismo, comunismo, indígenas, etcétera. Entonces yo estoy analizando un poco históricamente esta tensión y cómo se produce esa tensión en el siglo XXI, digamos, con la Revolución Ciudadana. Entonces, esta es un poco la arista de investigación que yo estoy trabajando. Obviamente hay otras aristas que yo no me voy a meter, pero que tienen que ver mucho con este elemento de la interseccionalidad que señalaba Franklin. El otro punto, puntos de convergencia. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en todo el periodo del 2007 hasta el 2017, que, bueno, hubo procesos de confluencia, como la constituyente, hubo procesos de confluencia, pero hubo políticas, como por ejemplo las políticas de inversión social, que son claves para el movimiento indígena, que sin embargo no lograron ser puntos de confluencia, ¿sí? Entonces, a mí me parece que hay ahí una serie de tensiones que creo que hay que trabajar, ¿no es cierto? Habría que ver, yo estoy viendo los puntos de divorcio, ¿no? Habría que ver, todavía no lo había reflexionado, cuáles son los puntos de convergencia para poder cerrar la grieta, ¿no? Es sintomático que en el paro del 2019 y en el paro del 2022 haya habido convergencias, pero termina el paro y comienzan las divergencias, ¿no? Y desde el punto de vista político, yo siento que en la Revolución Ciudadana a veces se están afirmando corrientes más bien que se orientan hacia el centro, y en el movimiento indígena hay posiciones más, digamos así, más radicales, pero al mismo tiempo hay posiciones que tienden hacia la derecha. Entonces, es complejo, digamos, que en estos procesos divergentes esa grieta se cierre. Yo tengo la impresión de que esta es una grieta muy profunda, ¿no? Yo llegaría a ser tan, digamos así, tan atrevido de pensar que esta grieta es la que impidió que en el Ecuador se produzca un proceso nacional popular como el que se dio en Bolivia, por ejemplo, en el 52. O sea, nunca se cerró esa grieta. Nunca hubo un proceso nacional popular en el Ecuador, ¿sí? Y no se dio, entre otras cosas, por esta grieta. O sea, la grieta no es una grieta así nomás que se inventó Correa, es una grieta que tiene muchas raíces históricas y que está presente en el divorcio de la izquierda en la constituyente del 44 con el movimiento indígena, y que está presente en el divorcio, ¿no es cierto?, de la izquierda con la efervescencia de ese semiproletariado que decía el Agustín Cueva, ¿no es cierto?, que estaba emergiendo en Guayaquil. Es decir, es una grieta consistente. ¿Qué es lo que ha impedido precisamente que el Ecuador pueda realizar, ¿no es cierto?, una revolución nacionalista como la que se dio, por ejemplo, en el 52? Hay otros factores, la debilidad precisamente de la clase obrera que tú señalabas. Hay otros factores que evidentemente están presentes, pero yo no creo que esto sea y pueda ser interpretado simplemente como una traición de los comunistas, como señala Silvia Vega, por ejemplo, siguiendo un poco a Manuel Agustín Aguirre, en la interpretación de la Revolución del 44, que fue la más alta que hubo después de la Revolución Liberal. Ahí hay procesos de disonancia, de divorcio muy profundos en la realidad ecuatoriana, que han impedido precisamente que se haya dado un proceso nacional popular en el Ecuador. Y creo que la Revolución Ciudadana es una nueva expresión precisamente de ese divorcio. Sí, respecto a la pregunta de la identidad en la izquierda, me parece. O sea, claramente este es un embrollo que no termina de resolverse, ¿no? Hay una fuerte referencia a la imposibilidad de ampliación de las fronteras políticas, de los populismos
existentes en el siglo XXI por su incomprensión de la gramática de las identidades, de su relación con el feminismo, con el campo de las identidades sexogenéricas, etcétera, que incluso han abierto un debate respecto a una suerte de dislocación entre progresismo e izquierda, o progresismo y populismo. El populismo o la izquierda no son progresistas porque no acogen estas demandas. Lo cual es una forma también problemática de olvidar todo el problema de la justicia social, la desigualdad, ¿no? Las reformas estructurales de la economía, pero está problematizado así. Pero es interesante también que a propósito de la última derrota de la apruebo en Chile el año pasado de la constituyente chilena, una de las razones que se adujo en la izquierda para explicar esa derrota es lo que literalmente un autor denomina los excesos identitarios de la izquierda. Entonces, todo el nuevo texto constitucional chileno estaba atravesado por etnia, género y derecho a la diferencia. Y eso habría resonado de un modo absolutamente contradictorio en amplísimos sectores populares que, entre otras razones, según la literatura, sintieron que la idea de la nación estaba abandonada y que el reconocimiento de las autonomías indígenas, mapuches, la plurinacionalidad, dejó abandonado por la izquierda el proyecto popular y nacional, y que eso en parte explica esa derrota. Entonces, sea por ausencia, sea por exceso, hay un embrollo ahí que no acaba de resolverse y que tiene que ver con... Ahora, al mismo tiempo uno ve al propio Boric, al propio Petro, cómo están articulando, yo creo que de modo más fluido el lugar de estas demandas identitarias, de las propias demandas del movimiento ecologista, con todos los límites, y ve ahí una nueva forma de articulación política que yo creo que ya no se explica con esta idea que muchos están otra vez articulando del momento populista de Petro, del momento populista de Boric. Me parece que hay otras matrices que se están configurando. Habrá que ver, es muy pronto para ver su lógica, pero que ciertamente dan más lugar a estas dinámicas que en el primer ciclo. Y respecto a lo último, y yo solo voy a decir una cosa, me parece que hay que tomar mucha nota, ya no solo de la tensión entre Revolución Ciudadana y Movimiento Indígena, sino que de qué es lo que expresa la tensión ahora mismo entre Conaya y Pachecútec al interior del movimiento. Esta es una tensión que en su regularidad, en su centralidad, no la veíamos, digamos, no voy a decir solo durante el periodo de la Revolución Ciudadana, sino desde la emergencia de Pachecútec. Esta idea del brazo electoral del movimiento, y ya no hay brazo electoral. Eso es un partido político que habla con voz propia más allá de los intentos de un superliderazgo como el de Leonidas Issa de encarrilar al Pachacútec. Entonces, digo, ahí me parece que yo creo que Issa, sobre todo en torno a los paros y más allá, cuando uno lee Estallido, tiene una proyección de una lógica autonomista, autonómica, dura, clara, que siempre se ve tensionada por la lógica más bien prebendal, clientelar, transformista del Pachacútec. Y me parece que además de las lógicas entre una articulación populista de la Revolución Ciudadana y las lógicas más movimentistas del movimiento indígena, ahora entra en tensión esta nueva cuestión en un desdoblamiento que está teniendo efectos directos en la resolución de la crisis del gobierno de Lasso y en la estabilización de la crisis orgánica del Estado ecuatoriano. Esto es clave, seguir esa pista. Gracias. Quiero aprovechar para agradecerlas a todos y todas por estar aquí, congratularnos por dar fuerza a este espacio que es sumamente necesario en tiempos de devastación, de necropolítica. Felicitar a los organizadores por este evento. Muchas gracias, Santiago. Un saludo también a Rafael Polo y a las otras instituciones, y invitarles a que sigan construyendo y tejiendo este tipo de escenarios para seguir pensando y fortaleciendo el pensamiento crítico y las alternativas a estos modelos que tanto daño le están haciendo a nuestro país. Muchas gracias a todas y todos.